Hola chicos, buenas tardes, ¿me escuchan? Emily, buenas tardes. ¿Cuántos son en este curso? Chicos, ¿me escuchan? Quiero saber si me escuchan o no. Buenas tardes, doctora. Sí, Ah, ya. ¿Cuántos son? Porque ahorita están 11 ya en sala. en total del curso somos como 23 o 22 era. Ya, a ver, vamos a esperar que se conecten unos minutitos más, ¿ya?
Chicos, buenas tardes. ¿Están viendo la pantalla? Sí, doctora. Ya, entonces vamos a empezar la clase. Emily, ¿puedes hacer la oración de la tarde, por favor?
Recording in progress. Ya, Emily, ¿puedes empezar la oración? ¿Puedo orar yo, Miss? Sí, cualquiera, no hay problema. Ya. Vamos a orar, chicos, todos, por favor. Amado Señor, que moras en las alturas de los cielos, Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque nos da la oportunidad de poder estudiar una carrera tan hermosa y especial, Padre. Te pedimos, Señor, que al dictar la clase la doctora Marlene, Señor, sirva de nuestros conocimientos y sobre todo que de nuestra cabecita para ayudar a futuros pacientes. Bendícenos y acompáñanos, Jesús. Amén. Amén, muchas gracias. Bien, jóvenes, tengan todos ustedes buenas tardes. Vamos a empezar nuestra clase de histología al sistema respiratorio, ¿no? Entonces, como vemos en el esquemita, casi siempre que hacemos mención a lo que es el aparato respiratorio, pensamos en los pulmones, ¿no? Pero tenemos que ver que hay una serie de órganos que participan en las funciones o en funcionamiento de este sistema, ¿no? Pues acá en este esquemita estamos viendo un mayor aumento que va desde lo que son las vías respiratorias altas, que corresponde a la cavidad nasal, la faringe, parte de la laringe, y a las vías inferiores estarían consideradas la tráquea, los bronquios, bronquiolos y ya prácticamente el parénquima alveolar dentro del pulmón, ¿no? Entonces, en las generalidades, solamente recordaremos que el sistema respiratorio está formado por vías respiratorias altas y bajas. En realidad constituye un conjunto, un sistema organizado de órganos que permiten el intercambio gaseoso, ¿no? Entre el aire que ingresa a nuestro organismo y es transferido el oxígeno a los hematíes y a su vez se recoge el anhídrido carbónico para ser eliminado, ¿no? Embriológicamente, como recordaremos, se origina de la pared ventral del intestino anterior. Tenemos una yema a partir de la cual se forma la tráquea y a partir de ella se van a generar los pulmones. Entonces, la organización del sistema respiratorio va a estar en tres partes, ¿no? Tenemos las vías de conducción, las vías de intercambio y lo que corresponde a la bomba osteomuscular. Las vías de conducción tenemos a lo que corresponde a la nariz, a la faringe, laringe y tráquea, ¿no? Y de ahí va a los bronquios principales, bronquios primarios, secundarios, bronquiolos y los bronquiolos terminales. Las vías de intercambio básicamente están desde el bronquiolo respiratorio, el conducto alveolar, saco alveolar y los alveolos. Y la parte osteomuscular va a estar constituida por la caja torácica, el diafragma, los músculos intercostales, internos, externos, el esternocleidomastoideo y el escaleno, ¿no? Aparte también tenemos, recordaremos que el diafragma también tiene parte de lo que es músculo esquelético voluntario también. Entonces, en este esquemita se está graficando lo que corresponde a la cavidad nasal, la faringe y la laringe. Y las vías inferiores, la tráquea, bronquio y pulmones. Entonces, el aire que ingresa a los pulmones debe llegar húmedo y caliente, ¿no? Y debe también estar filtrado de impurezas, ¿no? Estas impurezas pueden ser partículas extrañas, gérmenes o cualquier, digamos, impureza que pueda ingresar, porque muchas veces no siempre tenemos cerrada la boca mientras estamos durmiendo, por ejemplo,
y el aire está ingresando por la nariz, ¿no? Sino que puede a veces abrirse la boca y por ahí ingresar incluso gérmenes o incluso hasta algunos parásitos, ¿no? Entonces, la diferencia es que a nivel de la cavidad nasal tenemos unas estructuras especiales que son, digamos, esos pelitos que nosotros palpamos en el ingreso de la nariz. Estos pelitos los llamamos vibrisas. Estas vibrisas atrapan esos gérmenes, ¿no? Lo que no pasa si es que, digamos, el aire ingresara por la cavidad oral, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las partes de las fosas nasales? Tenemos el vestíbulo, que es la parte, digamos, inicial. Tenemos el área respiratoria y el área olfatoria. ¿No? El área olfatoria lo vamos a ver más o menos es el techo, donde va a estar la mucosa olfatoria, ¿no? Y vamos a encontrar el bulbo olfatorio con las terminaciones nerviosas. Aparte vamos a encontrar eh, los cornetes, se van a formar también una especie de como unas cavidades cuyo objeto va a ser, digamos, calentar el aire y humidificarlo, ¿no? Entonces, en la cavidad nasal vamos a ver que básicamente su función es conducción, o sea, que el aire ingrese, ¿no? Pero también va a participar en la función de protección, en la fonación y en la olfacción, ¿no? Tiene tres partes importantes, la parte vestibular, la parte respiratoria y la parte olfatoria, ¿no? Ahora, la mucosa nasal básicamente está formada por un epitelio cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado, que ya es el epitelio respiratorio, ¿no? Encontramos células caliciformes, encontramos glándulas seromucosas, las vibrisas que les dije, ¿no? Esos pelitos que tenemos en el inicio de las fosas nasales, y también tenemos nuestras neuronas bipolares que van a formar parte de lo que en realidad es la parte sensorial o sensitiva que nos permite percibir los olores, ¿no? Por otro lado, también tenemos los cartílagos hialinos y abundantes vasos sanguíneos, ¿no? Inmersos estos en tejido conjuntivo, que aparte vamos a tener fibroblastos, colágeno, y que van a formar, digamos, como un armazón para constituir todo lo que es, digamos, la cavidad nasal. Entonces, la narina viene a ser la parte, digamos, acá por donde ingresa el aire. Su función es conducir y filtrar el aire inspirado, ¿no? Está internamente, va a estar tapizado por un epitelio plano poliestratificado no queratinizado, ¿no? Eso se va a dar en esta parte nada más, acá. Ahí vamos a tener este epitelio plano poliestratificado no queratinizado. Claro que tenemos que hacer una diferencia, ¿no? En esta partecita donde estoy señalando, acá, donde ustedes incluso pueden visualizar las vibrisas, los pelitos, ahí todavía tenemos epitelio queratinizado. Entonces, en esa parte que nosotros vemos que tienen pelitos, ahí todavía hay epitelio poliestratificado, plano queratinizado. Entonces, por eso ahí tenemos los folículos pilosos, que estos folículos pilosos son especiales porque son más largos y más duros, ¿no? Entonces, por eso también se les llama vibrisas porque hacen como una especie de escobita, ¿no? Que atrapa, digamos, impurezas. Entonces, una vez que termina, digamos, la presencia de los folículos pilosos, ya vamos a tener otro epitelio que va a ser plano, poliestratificado, no queratinizado, ¿no? Que es prácticamente solamente en esa parte inicial nada más, ¿no? Porque posteriormente más hacia arriba ya va a cambiar hacia un epitelio respiratorio, ¿no? Y el epitelio respiratorio es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado con células caliciformes, ¿no? Entonces, tenemos que de todas maneras tener en cuenta, ¿no? Ustedes saben que la piel tiene dentro de los anexos glándulas sebáceas, tiene folículos pilosos y tenemos glándulas sudoríparas, ¿no? Entonces, y aparte de eso, toda la piel tiene capa córnea. Esa capa córnea todo nuestro organismo le da, digamos, le forma como un aislante, ¿no? Que nos previene que puedan ingresar sustancias hacia nuestro organismo, como igualmente puedan salir, ¿no? Y aparte, digamos, esta capa córnea nos protege. Entonces, donde hay piel,
vamos a encontrar folículos pilosos, vamos a encontrar glándulas sebáceas y vamos a encontrar también glándulas sudoríparas, ¿no? Entonces, en la piel hay eso. En la narina, como les decía, tenemos esas vibrisas, ¿no? Que son estos folículos pilosos largos, más gruesitos. Entonces, esos están en la parte inicial de las fosas nasales, ¿no? Entonces, ahí donde hay pelito, todavía tenemos epitelio poliestratificado queratinizado, ¿ya? Terminan los pelitos y tenemos un epitelio poliestratificado plano no queratinizado. En esa parte ya no hay queratina. Entonces, después de este epitelio va a continuarse con el epitelio respiratorio, que es pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes, ¿ya? Entonces, acá en esta partecita nada más es, toda esta partecita de acá, donde están los folículos pilosos y donde todavía nosotros incluso podemos incluso retirar a veces impurezas o fragmentitos de material mucoide, ¿no? Entonces, si lo miramos de perfil, vamos a ver así la entrada. Acá tenemos los cornetes, que son, digamos, parte de estructura ósea. Estas estructuras óseas, debajo de estos cornetes, forman como una especie de cavidades, ¿no? Entonces, estas cavidades están tapizadas por epitelio respiratorio y este epitelio es el que va a calentar el aire inspirado, ¿no? ¿Para qué? Para que no ingrese frío ni seco. Entonces, a este nivel, a nivel de los cornetes, también vamos a tener esas células caliciformes que van a producir moco y van a calentar el aire. Entonces, aparte, en toda esta parte de las fosas nasales vamos a tener una gran vascularización, ¿no? Entonces, esa gran vascularización también otorga temperatura para que el aire esté tibio, ¿no? Y húmedo. Entonces, ahora las fosas nasales están recubiertas en un 80-90% por epitelio, por mucosa respiratoria. Solamente en esta partecita, así acá inicial, nomás se da ese, digamos, la presencia del epitelio que tiene capa córnea, donde están los pelitos, y más arriba, sí, capa córnea. Entonces, solamente en esta parte inicial nada más, porque después por acá todo esto ya es epitelio respiratorio. Si lo miramos de frente, acá tenemos, vean, los cornetes, que son estructuras óseas. Estas estructuras óseas están tapizadas a su vez por el epitelio, vean, el respiratorio, que le da la vuelta, lo tapiza. Y en este epitelio, como les vuelvo a repetir, formes que van a producir moco y van a, digamos, hacer que todo el aire que ingrese y en esta parte es como que se calienta porque hay abundantes vasitos, entonces entra, el aire entra húmedo y caliente, ¿ya? Acá en la parte central tenemos el tabique nasal y hacia la parte más superior vamos a tener la parte olfatoria, ¿no? La parte sensitiva. Entonces acá está lo que les decía, ¿no? Cuando, digamos, se hace, se examinan las fosas nasales, vean acá se está traccionando y estamos viendo la parte donde hay los pelitos, ¿no? Que sería toda esta parte de acá donde están esas vibrisas. Entonces ahí tenemos epitelio queratinizado, donde están los pelitos, ¿no? Y después hay un cambio, deja de haber capa córnea, hay epitelio sin capa córnea, y luego ya tenemos el epitelio respiratorio, ¿no? Entonces acá estamos viendo parte de lo que es, digamos, la estructura de esa vibrisa, de ese folículo piloso. Acá está, ven, es como todos los pelitos que tenemos en nuestro organismo. Entonces, el vestíbulo tiene epitelio plano, poliestratificado, no queratinizado. Ahí encontramos lo que les decía, ¿no? Los folículos pilosos. Acá de repente en esta partecita, a ver, déjenme corregirlo. Donde hay folículos pilosos, como les decía, hay todavía capa córnea, ¿no? Luego hay la transición a un plano no queratinizado. Entonces, pero también es, digamos, como será pues menos será unos 3 a 4 milímetros y luego ya se da la transición hacia epitelio respiratorio, ¿no? Entonces, el aire filtrado que llega a los pulmones está caliente, húmedo, libre de impurezas al entrar, digamos, de la cavidad nasal
en las coanas o en los cornetes se produce una turbulencia, ¿no? Como que el aire empieza a tener movimiento a nivel de estos cornetes, ingresa, se calienta, se libera de impurezas y está listo para poder ingresar hacia las vías respiratorias todavía superiores y luego a las inferiores, ¿no? Entonces, el moco que también se produce en este epitelio respiratorio también atrapa impurezas y gérmenes, ¿ya? Acá tenemos otro cortecito. Digamos, estamos mirando lo que corresponde a la parte ósea, los huesos que hay, digamos, a nivel de la nariz y también toda la parte de la estructura ósea donde vamos a encontrar no solamente, digamos, los cornetes superiores e inferiores, el tabique nasal, sino también acá ya estamos observando parte de lo que sería uno de los senos paranasales, ¿no? Que también hacen como unas cavidades donde también el aire se calienta y se humidifica, ¿no? Entonces, la mucosa olfatoria está en la parte más superior. Vemos acá está, digamos, sería una parte más superior. Acá está el huesito. Todo esto es huesito compacto, con laminillas bien delgadas. Vean, acá tenemos el tabique. La mayoría es cartílago, por eso aparece así medio moradito. Y esto rosadito que ven de acá es hueso compacto, ¿ya? Entonces, está tapizado, vean, por epitelio respiratorio y en esta partecita ya más profunda es donde va a estar el epitelio sensitivo, ¿no? El que nos va a permitir percibir las sensaciones. Histológicamente, cuando estamos viendo un corte con hematoxilina eosina, es difícil de poder, digamos, diferenciar a estas células, digamos, sensoriales, ¿no? Entonces, hacemos coloraciones especiales también para poderlas visualizar, ¿no? Entonces, la mucosa olfatoria se sitúa en el techo, en esta parte donde está indicando la flechita. El tabique nasal está hacia el centro, la letra T, y los cornetes vienen a ser esta especie, digamos, de lengüetas de tejido óseo que van a formar, digamos, estas cavidades acá, donde el aire entra en movimiento, digamos, circular y se calienta con la cantidad de vasitos que le dan mayor temperatura y también el material mucoide, el aire se humidifica y de esta manera ingresa a las vías respiratorias, ¿no? Entonces, estos cornetes que estamos viendo acá van a formar estos espacios que se llaman meatos, ¿no? Igual están tapizados por epitelio respiratorio. El epitelio, digamos, sensorial está a nivel del techo, pero el resto está tapizado por epitelio respiratorio. Y ese epitelio respiratorio es cilíndrico ciliado, pseudoestratificado con células caliciformes, ¿ya? Entonces acá tenemos un cortecito, digamos, en un esquema. Estamos viendo la superficie, digamos, del epitelio de la mucosa respiratoria y generalmente decimos que es un pseudoestratificado cuando vemos varias hileras de núcleos, ¿no? Pero en realidad generalmente es una sola hilera de células, ¿no? Entonces por eso se le llama pseudo, porque las células digamos, se ubican a diferentes alturas nada más, ¿no? Ya más profundamente vamos a tener ya el epitelio respiratorio con otro tipo de células. Este epitelio es el epitelio respiratorio, son núcleos basófilos, centrales. La parte inferior tenemos las células de reserva. Luego vamos a encontrar lo que está debajo del epitelio que correspondería a la lámina propia. Todo esto es la lámina propia, todo lo que está por acá debajo del epitelio. Tiene vasitos y también tiene estas glándulas, ¿no? Entonces, a nivel, digamos, de la mucosa olfatoria vamos a encontrar unas glándulas de Bowman. Estas glándulas de Bowman van a dar, digamos, aparte de que van a producir moquito, también ¿qué van a hacer? Van a tener una función, ¿cómo se llama? Que permite, digamos, hacer que nosotros podamos percibir los olores, ¿no? Entonces, es el único lugar donde
se encuentran estas glándulas de Bowman, no tenemos en otra parte. Y es el epitelio que forman las glandulitas, es un epitelio cúbico a cilíndrico, ¿no? Como lo que estamos viendo acá, acá tenemos una glandulita que ya directamente está abocando su secreción mucoide hacia la parte, digamos, exterior, ¿no? Acá tenemos vasitos sanguíneos, acá. También vamos a encontrar terminaciones nerviosas, con lo que está señalando la flechita. Seguramente este esquemita ustedes también lo deben tener ahí, porque esto es del dibujitos todavía del Di Fiori, ¿no? Entonces, en el corte histológico lo vemos así. Toda esta partecita que ustedes ven acá como manchitas vienen a constituir parte de moquito en combinación con los cilios de estas células, ¿no? Entonces, como habíamos visto, es un epitelio respiratorio, pero este epitelio respiratorio está entremezclado con esas células sensoriales, ¿ya? Y acá, vean, tenemos estos vasitos grandes. Hay múltiples vasitos, todos estos vasitos van a, digamos, a contribuir a darle, digamos, una temperatura adecuada al aire inspirado para que no pase frío, ¿no? Ni seco. Entonces, estas glandulitas mucosas, aparte del epitelio que también produce moco, va a hacer que el aire esté húmedo, libre de impurezas, porque el moco que está acá también atrapa cualquier partículas de polvo o algunas sustancias extrañas, ¿no? ¿Qué más vamos a encontrar? Vamos a encontrar debajo del epitelio lo que es la lámina propia, ¿no? Acá de repente en esta imagen no se nota muy bien, pero debajo del epitelio tenemos la lámina propia. ¿Qué es la lámina propia? La lámina propia es tejido conectivo laxo, ¿no? Ese tejido conectivo laxo lo que tiene son vasos sanguíneos, fibroblasto y fibras colágenas, ¿no? Junto, digamos, con los vasitos que estamos viendo acá. Entonces, con una aproximación, vean, digamos, la cantidad de hileras que hay. En esta parte donde está la mucosa sensorial se ve así, ¿no? Entonces, en medio de ellas vamos a tener el epitelio sensorial. Entonces, por eso también aparece con múltiples núcleos. Como les decía, con la coloración de hematoxilina y eosina no es, digamos, tan fácil de poderlas diferenciar a cada una de las células, ¿no? Generalmente hacemos coloraciones especiales para poderlas diferenciar. Y ustedes saben que todo lo que es, digamos, sistema nervioso, parte sensitiva, se utiliza coloraciones argénticas o coloraciones de plata, ¿no? Entonces, estas coloraciones permiten, digamos, que las células nerviosas sean pintadas y de esa manera podemos diferenciales. Acá en este dibujito se nota mucho mejor lo que correspondería a la lámina propia. La lámina propia es todo lo que está debajo del epitelio, ¿no? Toda esta parte que estoy señalando, todo es lámina propia. ¿Qué tenemos? Tenemos vasitos sanguíneos. Dentro están los hematíes, acá igual, acá también, acá hay otro vasito. ¿Qué más encontramos? Encontramos fibroblastos, encontramos fibras colágenas, y a terminaciones nerviosas, ¿no? Pues acá en este esquemita podemos visualizar estas células sensoriales. Como ustedes pueden ver, se parece al epitelio pseudoestratificado, al epitelio respiratorio. Y lo que vemos, vean, tienen una forma, parecen unas vasijitas. Unas están más arriba, otras están más abajo. Estas tienen como unas microvellosidades. Y acá estarían las terminaciones nerviosas, ¿no? Entonces, esta es una célula olfatoria. Acá tenemos una célula sustentadora. Acá tenemos la glándula de Bowman, que a través de su secreción permite, digamos, percibir los olores, ¿no? Las sustancias que nosotros podamos estar oliendo. Acá tenemos fibroblastos y acá tenemos de estas células olfatorias salen los axones, ¿no? Estos axones van a ya formar parte de lo que es el bulbo olfatorio. Entonces, si lo miramos, esto estaría hacia abajo, esta parte de acá, y esto estaría hacia arriba, ¿no? Entonces, porque el bulbo olfatorio está hacia arriba. Acá está el bulbo olfatorio, ¿ven? Y acá están estas celulitas, ¿no? Entonces, vienen acá con sus axones, acá tenemos parte de huesito,
esa lámina cribosa a través de la cual, a través de esos agujeritos tan chiquititos, van a pasar, digamos, las terminaciones nerviosas de estas células, ¿no? Entonces acá tenemos el hueso etmoides, la célula de soporte, la célula olfatoria, ¿ya? Y en un corte lateral, lo estamos viendo en esta parte alta del techo, acá tenemos el bulbo olfatorio, y acá, digamos, parte de esos axones, de estas células olfatorias que las tenemos acá en la mucosa sensorial. Entonces, otra estructura que también forma parte, digamos, de estas vías respiratorias superiores son los senos paranasales, ¿no? Entonces, aparecen como una especie de huequitos, cavidades, que las vamos a encontrar a nivel frontal. Tenemos dos senos paranasales frontales, luego tenemos los etmoidales, y también tenemos los maxilares, ¿no? Y el esfenoidal que está un poquito más profundamente. Entonces, todas estas cavidades, todos estos agujeritos, igualmente tienen epitelio respiratorio, ¿no? Entonces, ese epitelio respiratorio también va a formar parte a través de sus células caliciformes, de sus vasitos sanguíneos que le van a dar humedad y lo van a entibiar el aire que ingresa a nuestro organismo. Acá tenemos un cortecito en el que estamos viendo la mucosa respiratoria, como les he dicho, es epitelio pseudoestratificado porque parece que los núcleos están a diferentes alturas, pero en realidad es una sola hilera, ¿no? Este epitelio cilíndrico tiene cilios y también tiene esas células calciformes, ¿no? Que ayudan a la producción de moquito. Entonces acá tenemos todo el epitelio. Luego lo debajo está la lámina propia, sería toda esta franjita que está debajo, con una gran vascularización. Vemos vasitos pequeños y también hay vasitos más grandes. Estos vasitos más o menos tienen casi una estructura, una parte, digamos, histológica similar a los cuerpos cavernosos. Entonces, estos espacios vasculares lo que hacen es calentar el aire, ¿no? Entonces, tienen esa similitud a los cuerpos cavernosos, ¿no? Acá tenemos igual. Entonces, acá se les llama los cuerpos cavernosos, ¿no? Otro órgano que le continúa las fosas nasales es la faringe, ¿no? Como sabemos, la faringe va a tener una división que es la nasofaringe, la que todavía está, digamos, en continuación a las fosas nasales. Igualmente está tapizada por epitelio plano, estratificado, no queratinizado en esta parte de acá, donde está señalando la flechita, toda esta parte de acá, ¿no? Que correspondería a la nasofaringe. Entonces, este epitelio va a cambiar a epitelio respiratorio por encima del paladar blando, ¿no? Acá tenemos la lengua y todo este espacio que está acá sería, digamos, lo que nosotros incluso nos tocamos como que fuese, digamos, estuviéramos tocando el techo, eso es el paladar blando, ¿no? Entonces, ya parte ya más o menos donde ya deja de haber hueso, eso es el paladar blando, ¿no? Porque lo que tiene hueso todavía es paladar duro. Entonces, a este nivel, la nasofaringe va a cambiar hacia un epitelio respiratorio. Ahora, en los niños tenemos que tener en cuenta que esta nasofaringe se comunica con el oído medio a través de la trompa de Eustaquio. Esta trompa de Eustaquio viene a ser como un caminito, ¿no? Como digamos, como un tubito que va a comunicar la parte, digamos, de la orofaringe con esta parte, digamos, del oído, ¿no? Por eso es que muchas veces, sobre todo en los niños, infecciones respiratorias de las vías altas, sea, digamos, una faringitis, una amigdalitis que les da, puede comprometer también la trompa de Eustaquio y los gérmenes pueden viajar a través de esta comunicación y los niños que hacen cuadros de otitis, ¿no es cierto? Por esta comunicación que hay entre la orofaringe y el oído. Ahora, otra cosa que también vamos a encontrar a este nivel son, digamos, acúmulos linfoides. Estos acúmulos linfoides van a formar parte, digamos, de lo que es el anillo de Waldeyer, ¿no? El anillo de Waldeyer va, digamos, va a constituir como su nombre lo dice, ¿no? Un anillo, es decir, va a tener, digamos, como que fuera un collar de perlas y cada perlita sería un acúmulo linfoide, ¿no? Entonces, esto
forma parte, digamos, de nuestras defensas en esta área, ¿no? Que si lo observamos no tiene, digamos, digamos, una formación nodular así, digamos, elevada o muy notoria, ¿no? Generalmente si no hay inflamación es casi planito, ¿no? Ya cuando, digamos, hay procesos inflamatorios crónicos, ahí sí vamos a ver que estos acúmulos y folículos linfoides aumentan de tamaño, entonces sí hacen prominencia, ¿no? Entonces ahí los podemos visualizar mientras son pequeñitos, casi, digamos, imperceptibles, ¿no? Ahora, toda la orofaringe tiene epitelio plano, poliestratificado, no queratinizado, ¿no? Ya va a cambiar, como les decía, a nivel del paladar blando. Ahí ya cambia nuevamente a epitelio respiratorio. ¿Y por qué, digamos, tiene epitelio plano, estratificado, no queratinizado? Porque todavía, digamos, por esa parte de la orofaringe, vamos a tener, digamos, el contacto incluso con alimentos, ¿no? Ustedes saben que la faringe es un órgano que tiene doble función. Por una parte permite el ingreso del aire y también permite el ingreso de lo que es el bolo alimenticio. Entonces, si fuera un epitelio respiratorio, no permitiría que pase la comida. Rápidamente se erosionaría, se haría como unas heriditas, ¿no? Entonces, por eso en esta parte tenemos este epitelio poliestratificado, no queratinizado, ¿no? O sea, no tiene queratina, no es como la piel, pero sí tiene varias hileras. ¿Para qué? Para que le dé, digamos, una protección a esta área, ¿ya? Acá está la trompa de Eustaquio, la comunicación entre lo que sería la orofaringe y el oído, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estructura de la orofaringe? ¿Por qué está formado? ¿Cómo es, digamos, su estructura? Vamos a tener en contacto con la luz lo que sería la mucosa, ¿no? Todo esto que está acá es la mucosa. Todo esto de acá es mucosa. ¿Ya? ¿Qué más tenemos debajo? Tenemos una submucosa que está por debajo. Luego vamos a tener una capa muscular, todo esto de acá. Y en algunas partes vamos a tener, digamos, adventicia, que va a ser, digamos, la parte más externa que no tiene epitelio seroso, solamente tiene tejido conectivo laxo, vasitos y terminaciones nerviosas, ¿no? Por eso se dice adventicia. U otra también va a quedar, digamos, con presencia solamente de un tejido fibroso duro, nada más, ¿no? Acá tenemos, vean, el epitelio plano, poliestratificado porque tiene varias hileras de célula, por eso le dice poli, porque son varias, estratificado porque una célula está encima de la otra, plano, porque todas son celulitas planas, una sobre la otra. Entonces, por eso es epitelio poliestratificado plano, no queratina. Vean ustedes, en la parte superficial no hay queratina. Entonces, un epitelio plano poliestratificado, no queratinizado en la nasofaringe. Lo que está debajito, muy debajito del epitelio, va a ser la lámina propia. Y más profundamente tenemos a la submucosa, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos en la submucosa? Glándulas cero mucosas, ¿no? Entonces, esta es una glándula serosa que va a producir agua y la glándula mucosa sería esta otra más clarita. Algunas están, digamos, juntas, como que fuesen, digamos, de una sola estructura, son mixtas y otras veces están separadas, ¿no? Entonces, estas glandulitas producen material mucoide, ¿no? Que también, digamos, hace que toda esta parte no esté seca, sino esté húmeda, ¿no? Entonces, ahora, la orofaringe, como también sabemos, va a formar parte de su estructura la epiglotis, ¿no? Entonces, esta epiglotis tiene la función, como habíamos dicho, de tapar la entrada de la tráquea y evitar partículas del alimento, ¿no? Parte del bolo alimenticio y líquido incluso que pueda estar ingresando durante la deglución. Entonces, tapa la tráquea y deja pasar los alimentos de la orofaringe hacia el esófago, ¿no? Entonces, su estructura acá está formada por este epitelio plano, no queratinizado, ¿no? Como se ve hasta en la parte superficial ya no hay queratina, entonces tiene varias hileras, por eso se le dice poliplano, porque las células están una tras otra, ¿no? Ahora,
hacia la parte central vamos a encontrar cartílago elástico, porque, digamos, parte de su estructura tiene fibras elásticas, por eso se le llama cartílago elástico. Ya que tenemos el cartílago, todo esto son condrocitos y en medio de los condrocitos vamos a tener fibras elásticas, ¿no? Entonces, igualmente le damos mayor aumento. Acá estamos viendo una vista panorámica de 10x. Si le damos un mayor aumento de 40 o si lo llevamos a 100x, vamos a poder distinguir unas fibras ondulantes dentro del cartílago. Y esas serían las fibras elásticas. Entonces, por ahí es que el epiglotis puede moverse, ¿no? Esa facultad de tener movilidad le da esta estructura que tiene. Entonces, en la laringe, que ya va a ser, digamos, la parte continuación de la faringe, se considera un tubo cartilaginoso porque básicamente su estructura está formada por múltiples placas cartilaginosas, ¿no? Tiene una forma irregular, va a estar unida a la faringe y hacia la tráquea, ¿no? Entonces, ahora esta laringe también va a tener características, ¿no? Va a tener una mucosa que tiene, digamos, dos pares de pliegues en medio de su estructura, a las que llamamos a llamar las cuerdas vocales falsas y verdaderas, ¿no? Luego vamos a ver que debajo tiene cartílago, hay placas que tienen cartílago hialino, que son los cartílagos tiroides, cricoides y la mayor parte de los aritenoides, ¿no? Y también tenemos cartílago elástico que forma la epiglotis, las apófisis cuneiformes, los corniculados y las puntas de los cartílagos aritenoides, ¿no? Que digamos, aparecen como unos cuernitos. Los músculos, vamos a tener músculos intrínsecos que participan en la fonación, son los abductores, los aductores y los tensores. Y los músculos intrínsecos que intervienen en la deglución. Entonces, este es un cortecito, digamos, de la laringe, visto con lupa, y nos está permitiendo ver esa estructura básicamente formada por anillos cartilaginosos, ¿no? Acá tenemos uno, por acá tenemos otro. Este es un corte de perfil y acá estamos viendo, ¿no? Que tiene varios cartílagos. Entonces tenemos la epiglotis, tiene cartílago elástico. Luego vamos a tener también los cartílagos tiroideos. Vamos a tener los cartílagos del cricoides, los cartílagos de la tráquea que forman como unos anillos que le rodean todo el anillo traqueal. Luego vamos a tener el cartílago en la lámina cricoides, en los fondos vestibulares y a nivel también de las cuerdas vocales, ¿no? Entonces, el cartílago hialino, acá está el cartílago tiroideo, el cartílago cricoides y el aritenoides, ¿no? Los elásticos tenemos los aritenoides, el corniculado cuneiforme y el cartílago del epiglotis. En este cortecito vemos a la laringe, acá está la epiglotis, el cartílago elástico que está más o menos hacia la parte central. Este cartílago elástico, como les decía, tiene fibras elásticas. Igualmente también para poderlas ver, hacemos, digamos, un acercamiento cuando tenemos una lámina histológica, podemos ver esas fibrillas onduladas que son las fibras elásticas. También podemos hacer algunas coloraciones especiales para poder visualizarlas, ¿no? Coloraciones de histoquímica. Entonces, ¿cuáles son las funciones de este conducto que forma la laringe, ¿no? Va a hacer que se mantengan las vías respiratorias permeables, es decir, permite que el alimento a través de esta epiglotis pase normal hacia el esófago, de la faringe al esófago, y digamos, las vías respiratorias sean, digamos, protegidas, ¿no? Después vamos a tener que el aire inspirado hacia la tráquea va a estar dirigido en un solo sentido, ¿no? Otro va a servir también como parte, digamos, del conducto de los sonidos, porque la vibración de las cuerdas vocales verdaderas va a permitir que nosotros tengamos voz, ¿no? Entonces, en este cortecito, digamos, acá de perfil longitudinal, estamos viendo, ¿no? La epiglotis, todo lo que está con verdecito
va a ser parte del epitelio. Todo el epitelio que está formando a las cuerdas vocales verdaderas tiene un epitelio y las cuerdas vocales falsas tienen otro, ¿no? Entonces acá empezamos la parte, digamos, de los cartílagos, está de color azulito, la parte de muscular, acá tenemos las glándulas seromucosas, el cartílago cricoides. Acá tenemos parte del ligamento vocal y músculo vocal. Acá tenemos el ventrículo laríngeo que hace como una especie de un desfiladero, como un hoyito. Estas, las que están hacia abajo, van a ser las cuerdas vocales verdaderas, ¿no? Entonces, estas cuerdas vocales, solamente este espacio que está pintado incluso con otro colorcito, va a tener otro epitelio, ¿no? Entonces, vamos a ver, todo esto que está rosadito de la cuerda vocal verdadera tiene otro epitelio. Esto es pregunta de examen, ¿ya? Eso siempre tienen que saber. En cambio, las cuerdas vocales falsas van a tener otro epitelio, ¿no? Tienen otra conformación diferente a las verdaderas. Acá tenemos la epiglotis a mayor aumento, el cartílago elástico hacia la parte central. Acá el epitelio respiratorio que está en esta parte, en un área de la epiglotis. Ese epitelio le da toda la vuelta, ¿no? Entonces acá tenemos a las cuerdas vocales falsas que vendrían a ser esta especie como unos nodulitos, como unas protrusiones. Acá tenemos que están estas tapizadas por epitelio respiratorio, el epitelio que se continúa de la orofaringe. Entonces, va a venir este epitelio respiratorio hasta cierto nivel, ¿no? Y luego va a cambiar hacia otro epitelio. Entonces, el epitelio que tiene la cuerda vocal verdadera es un epitelio poliestratificado, plano, no queratinizado. ¿Y por qué, digamos, tiene este epitelio? Porque estas cuerdas vocales se tensan cada vez que nosotros estamos hablando, ¿no? Entonces están en constante movimiento. Entonces, si fuera un epitelio respiratorio, tampoco aguantaría, digamos, que todo el tiempo esté rozándose o esté aproximándose un lado con el otro, ¿no? Entonces, no nos permitiría hablar, estaríamos roncos, ¿no? Entonces, por eso en esa parte donde se necesita un epitelio más resistente, un epitelio que se pueda renovar más fácilmente, que es este epitelio poliestratificado, plano, no queratinizado, pero solamente es en el área de la cuerda vocal verdadera, no solamente en esta parte de acá. Solo acá nomás tenemos el epitelio eh, plano, poliestratificado, no queratinizado. Ahora aquí en esta otra parte vamos a tener lo que corresponde a músculo esquelético, por eso aparece así de color rojito, con unas divisiones, como sabemos los haces musculares esqueléticos, tienen los núcleos periféricos, ¿no? Igualmente esta es una vista panorámica, solamente para que veamos cómo es qué forma tienen las cuerdas vocales verdaderas y cómo es las falsas, ¿no? Pues acá se lo miramos de frente. Estas serían las cuerdas vocales falsas, esta y esta otra. Y este cachito, esta puntita de un lado y del otro lado son las cuerdas vocales verdaderas. Solo este pedacito tiene epitelio plano, poliestratificado, no queratinizado. Entonces, cada vez que nosotros hablamos con el aire que sale, digamos, de los pulmones, estas estructuras se aproximan y permiten, digamos, que nosotros tengamos voz, ¿no? Entonces, mirándole en un corte ya, digamos, transversal, como vemos, acá tenemos la parte, digamos, de los cartílagos y acá tenemos la cuerda vocal verdadera, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo acá forma parte, digamos, del agujero donde está ingresando el aire. Y toda esta parte está tapizada por epitelio plano, poliestratificado, no queratinizado. Solo en esta parte nomás, donde están las cuerdas vocales verdaderas. ¿Para qué? Para que, digamos, incluso ustedes tienen que saber, ¿no? Que los cantantes y la gente que, digamos, tiene ese don
de tener una voz que le permite, digamos, cantar, va a tener incluso acá a nivel, digamos, de las cuerdas vocales tiene el mismo epitelio, pero también puede, digamos, a la larga, por el sobreesfuerzo que se hace, puede incluso haber una metaplasia escamosa. Entonces, por eso que los cantantes siempre deben hacerse, digamos, sus controles, no pensar que, digamos, ese don es digamos, sobrecargarlo, ¿no? Sino debe tener también sus periodos de descanso, porque este epitelio, tanto esfuerzo puede empezar a proliferar de una manera desordenada, ¿no? Y producirse lesiones neoplásticas, ¿no? ¿Qué es lo que a veces pasa? Los cantantes empiezan con los nódulos del cantante, ¿no? Que vienen a ser como unas proyecciones acá en medio del epitelio, digamos, que se tienen las cuerdas vocales verdaderas, y esto hace que su voz ya no sea, digamos, aguda, sino sea una voz que tenga, digamos, o sea, más gruesa, y al ser, digamos, tenga, digamos, ya no sea, digamos, esa voz aguda, esos nódulos es por el daño del epitelio de acá va a hacer que ya pierda esa agudeza de su voz, ¿no? Entonces, por eso que ellos tienen que cuidar. Entonces, con un mayor acercamiento tenemos acá los cartílagos elásticos, acá tenemos el epitelio poliestratificado, no queratinizado, ¿no? Entonces, es el epitelio de la cuerda vocal verdadera, ¿ya? Por acá hay bastantes glándulas seromucosas que también le dan, digamos, la humedad en esas áreas, ¿no? A través de la secreción de agua y moco, todo esto está húmedo, lubricado. Acá tenemos otro corte, todo sería la cuerda vocal, vean, tiene otro epitelio. Desde acá más o menos casi la puntita es plano, poliestratificado, no queratinizado, toda la cuerda vocal. De ahí termina y se va a continuar con la cuerda vocal falsa que tiene epitelio respiratorio. Entonces, esto siempre es pregunta de examen. ¿Qué epitelio tienen las cuerdas vocales verdaderas y qué epitelio tienen las cuerdas falsas, ¿no? Siempre se les pregunta eso. Entonces, una vez que ya, digamos, el aire ha pasado hacia lo que es, digamos, ha pasado la laringe, y ya estaríamos con lo que la otra estructura que se continúa, que vendría a ser la tráquea, ¿no? Entonces, la tráquea igualmente también es un tubo o un canal que tiene una estructura formada por cartílago, músculo, tiene una submucosa y tiene una mucosa, ¿no? Entonces, la tráquea todavía sigue siendo un solo tubo único. Y una vez que empieza, digamos, todavía en la parte externa, tendríamos los bronquios principal derecho e izquierdo. Y una vez que entra, digamos, hacia el parénquima pulmonar a nivel del hillo, va a tener otras divisiones, ¿no? Bronquios primarios, secundarios y terciarios, ¿no? Entonces, y de esta manera va a ir subdividiéndose este árbol bronquial hasta hacerse cada vez más pequeñito y llegar a formar lo que van a ser los sacos alveolares y los alvéolos, ¿no? Que es, digamos, donde se realiza el intercambio gaseoso. Entonces, hasta, digamos, hasta esta parte de acá, donde, digamos, todavía tenemos la división de los bronquiolos, tenemos la parte que conduce el aire, ¿no? Y a la parte respiratoria va a ser a nivel de los alvéolos, sacos alveolares, donde se va a producir, digamos, el intercambio gaseoso, ¿no? El bronquiolo respiratorio prácticamente ya, digamos, deja de tener cartílago, deja de tener músculo. Este bronquiolo respiratorio va a formar los sacos alveolares y luego vamos a ver los alvéolos, ¿no? Acá tenemos la división, aparecen tenemos los bronquios, vean, que se van dividiendo cada vez primero y se dividen para cada uno de los lóbulos, ¿no? Superior, medio, inferior derecho, o también, digamos, superior e inferior en el izquierdo más la língula, ¿no es cierto? Entonces, esta división a su vez va a seguir dividiéndose en el lóbulo superior, va a ser también, va a haber divisiones para los segmentos
en el medio también igualmente y en el inferior para cada uno de los hemitórax. Entonces acá, por ejemplo, las vemos unas estructuras que como que estuvieran envueltas por un hilo de color celeste, ¿verdad? Entonces, esa estructura que ustedes ven acá va a ser parte, digamos, del tejido conectivo, del tejido conjuntivo que va a formar, digamos, a través de fibras colágenas, fibroblastos, van a formar un armazón como un soporte a, digamos, a esta parte de los alveolos porque los alvéolos, como ustedes van a ver más luego, tienen una pared muy delgada, ¿no? Pero así que nos pareciera que solamente hay neumocitos 1 y 2, también debajo vamos a encontrar algunas fibras colágenas y fibroblastos, ¿ya? Entonces acá tenemos ya la, digamos, la tráquea. Como sabemos, la tráquea es un conducto, es como un tubo. Este tubo va a estar formado por la mucosa, que es el epitelio que está en contacto con el aire. Luego vamos a tener la submucosa y vamos a tener más ya hacia la parte periférica los anillos cartilaginosos, ¿no? Entonces estos anillos son como una especie de plaquitas unidas que le dan la vuelta a la tráquea, ¿no? Y ya en la parte posterior digamos, en la parte final deja de haber cartílago y lo que tenemos es músculo liso, ¿no? Entonces es más o menos esta estructura a través de estos cartílagos que le permiten a la tráquea también movilidad y elasticidad, ¿no? Entonces, la túnica mucosa es un epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado, es un epitelio respiratorio. Aparte, también vamos a tener algunas células endocrinas o parte, digamos, del sistema neuroendocrino que existe en varios órganos, ¿no? Luego vamos a ver la lámina propia, que es el tejido conectivo laxo, que está debajo del epitelio, ¿no? Ahora, en este tejido conectivo laxo vamos a encontrar fibroblastos, fibras colágenas, incluso algunas células plasmáticas y ocasionalmente encontramos linfocitos, ¿no? Esta es la parte normal. Después de la lámina propia vamos a encontrar la submucosa. Esta submucosa también tiene tejido conectivo laxo y vamos a tener unas abundantes glándulas. Nuestras glándulas son cero mucosas, producen agua y también producen material mucoide, ¿no? Y más periféricamente vamos a tener, digamos, a la túnica fibromuscular cartilaginosa, ¿no? Formada por esos anillos cartilaginosos por músculo y tejido fibroso, ¿no? Básicamente es un cartílago hialino que va a formar como una especie de un anillo, ¿no? De un círculo. Y luego vamos a tener ya más periféricamente la adventicia, digamos, un que va a ser tejido conectivo, fibroblastos, vasitos sanguíneos y terminaciones nerviosas, ¿no? Entonces, la adventicia no tiene mesotelio, solamente tiene tejido conectivo, tiene vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas, ¿ya? Entonces, este cortecito es un corte de una vista panorámica, un 4X, nos permite diferenciar todo esto es cartílago. Acá tenemos el epitelio respiratorio, cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado. Debajo vamos a tener la lámina propia y poco más allá vamos a tener la túnica submucosa, ¿no? En esa túnica submucosa vamos a tener glándulas seromucosas, ¿no? Entonces, todas estas estructuras que se ve acá, vean, aparecen como unas pelotitas, vienen a ser las glándulas seromucosas, ¿no? Seromucosas, glándulas seromucosas, todo esto va a corresponder a la submucosa. Un poco más periféricamente vamos a tener cartílago hialino, que son estas placas que están acá con puntitos un poquito más claros, ¿no? Y que le dan la vuelta a toda la tráquea, para en su parte posterior ya solamente tener músculo liso, ¿no? En esta parte posterior acá. La adventicia va a ser la parte más periférica, la parte más externa, entonces va a tener fibroblastos, va a tener fibras colágenas, vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas. Pues acá está el epitelio respiratorio.
En algunos cortes histológicos aparece así, como que fueran varias hileras, en realidad es una sola hilera, ¿no? Sino que las células están muy pegadas, muy juntas, y hay, no, digamos, una manera en la que se acomodan, ¿no? Entonces, entre ellas vamos a tener a las células caliciformes que a veces aparecen como espacios claros, porque generalmente el moco no se pinta, ¿no? Y vemos, por ejemplo, acá otro detalle es encontrar componente inflamatorio. En medio de las células, acá hay un neutrófilo, acá hay otro. Acá también tenemos, vean, dentro del epitelio. Entonces, esto nos está significando que este epitelio también, digamos, sufre agresiones y pueden ingresar microbios, gérmenes. Entonces, el componente inflamatorio llega al lugar donde hay la lesión, ¿no? Debajo del epitelio vamos a tener la lámina basal. Acá está la membrana basal o lámina basal, aparece por acá. De repente muy tenue una rayita. Esa sería la membrana basal o lámina basal que le llaman. Debajo de ello tenemos la lámina propia o tejido conectivo laxo con capilares sanguíneos, con fibras colágenas que vienen a ser todas estas áreas rosaditas, ¿ya? Aparte ahí vamos a encontrar terminación, vamos a encontrar vasos sanguíneos y también algunas terminaciones, ¿no? Nerviosas. Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Está claro todo? A ver, ¿están ahí? ¿Me escuchan? Sí, doctora, todo claro. Ya. Entonces vamos a continuar con la tráquea y los bronquios, ¿no? Entonces, acá igualmente esto todavía se les considera parte de lo que es, digamos, el sistema de conducción, ¿no? Entonces, primero tendríamos lo que son los bronquios extrapulmonares. Ahí tenemos el bronquio derecho y el bronquio izquierdo. Bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo, ¿no? Entonces, es, estos bronquios van a tener igualito el mismo epitelio que de la tráquea, ¿no? Entonces, es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado con células Glovetzel o células caliciformes, ¿no? Luego vamos a tener una membrana basal que es muy notoria. Vamos a tener luego que la lámina propia que está debajo en algunas áreas aparece un poquito más delgada y digamos a este nivel podemos encontrar algunas fibras elásticas, ¿no? Luego vamos a tener la capa de la submucosa que tienen glándulas seromucosas. Entonces, otra pregunta de examen es, por ejemplo, ¿dónde encontramos las glándulas seromucosas? Ustedes tienen que saber que esto está en la submucosa, ¿no? Ahora, esos anillos que están, y esas placas que están rodeando, digamos, más externamente la tráquea, son anillos de cartílago hialino, ¿no? Tiene forma, digamos, de un circular, ¿no? Y también vamos a encontrar fibras musculares lisas entre ellas, ¿no? Entre los anillos cartilaginosos. Entonces, estos, digamos, en lo que son los bronquios extrapulmonares, o sea, fuera del pulmón todavía. Acá no, acá estamos hablando de lo que serían bronquio principal, derecho e izquierdo, ¿no? Ya, digamos, cuando ingresan al pulmón, ahí se van a dividir para el para el lóbulo superior, para el lóbulo medio y para el lóbulo inferior, ¿no? Se divide, digamos, el bronquio principal a su vez en tres, ¿no? Entonces, y cada uno de ellos va a tener otra subdivisión para, digamos, ir o, digamos, llegar hasta los segmentos, ¿no? El lóbulo superior tiene sus segmentos, el lóbulo medio igual y el inferior también, ¿no? Entonces, y dentro del pulmón sigue siendo epitelio columnar, ciliado, cilíndrico, pseudoestratificado, ¿no? Y tiene sus cilios, tiene sus Glovetzel o células caliciformes, ¿no? Igual vamos a tener también una lámina propia que está debajo y ya vamos a ver que por acá ya se insinúa el músculo liso, ¿no? Como una especie de espirales. Luego vamos a tener las glándulas seromucosas que disminuyen, digamos, a nivel, digamos, van a ir disminuyendo en proporción conforme se va a ir dividiéndose los bronquios, ¿no? Igualmente las placas de cartílago van a persistir hasta cierto nivel donde desaparecen. Acá tenemos la tráquea. Vean, acá aparecen, digamos, los anillos que le dan esa forma
esa rigidez también a este conducto. Y acá tenemos, digamos, los dos bronquios principales, ¿no? La carina es el lugar donde se dividen, bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo, ¿no? Entonces, cada uno de ellos va a continuar la misma estructura, ¿no? Va a tener la parte de la mucosa, que es un epitelio respiratorio. Luego vamos a ver si es que, digamos, hay algún otro componente, por ejemplo, glándula, puede haber, digamos, a veces algunos acúmulos linfoides o componente inflamatorio. No, no siempre lo vamos a encontrar limpiecito, digamos, al epitelio de la tráquea, ¿no? Puede, digamos, que hayan ingresado virus o germes. Eso hace que venga mayor cantidad de componente inflamatorio, ¿no? Entonces, ¿qué más vamos a encontrar a nivel de los bronquios? Vamos a encontrar un material mucoide. Este material mucoide puede tener restos celulares, puede tener, digamos, si es que ha entrado algún cuerpo extraño y a este nivel también se atrapa, ¿no? Y no permite que entre a las vías respiratorias inferiores. Entonces, el epitelio respiratorio va a continuar y también sus células, sus células Glovet cell, ¿no? Pues acá debajo del epitelio tenemos la membrana basal que estaría debajo. Debajo de la membrana basal ya encontramos lo que es, acá está en el esquemita, no creo que está acá. No vamos a encontrar ya, digamos, músculo liso. Y en combinación vamos a encontrar glándulas seromucosas, ¿no? Todas estas seromucosas serían la submucosa y pegadito a ellos nomás los anillos cartilaginosos, ¿no? Acá se observa lleno de condrocitos. Este sería si es que es un corte longitudinal, pero si le hacemos un transversal, vamos a ver que hay como una especie de un huequito, ¿no? Central, al que le llamamos el lumen. Y todo esto que está acá alrededor es el epitelio respiratorio, ¿no? Que se observa en la tráquea. Entonces tenemos acá epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, ¿ya? Entonces vean cómo le da la vuelta los anillos cartilaginosos a la tráquea y ya en la parte posterior sí vamos a tener músculo liso. A mayor aumento, vamos a ver que toda esta parte corresponde al cartílago. Acá en la parte posterior tenemos fibras musculares lisas en varias capas. Y acá todo esto va a corresponder al epitelio respiratorio, ¿no? Pues acá está todavía, digamos, el sistema de conducción. Sigue llevándose el aire. Sigue habiendo, acá vemos, ¿no? Las divisiones que hay para los lóbulos. Lóbulo superior, medio e inferior, y cada uno de ellos todavía se va a subdividir en los segmentos, ¿no? Entonces, va a continuar la división hasta que, digamos, ya se dan las divisiones más pequeñitas, que son los bronquiolos respiratorios, ¿no? A este nivel de bronquiolo respiratorio ya se pierde lo que es el cartílago y también lo que es músculo liso, ¿no? Y las glándulas. Y lo que vamos a tener a nivel de bronquiolo respiratorio ya, digamos, un epitelio cúbico, y una vez que se ha formado ya los sacos alveolares, vamos a tener que este epitelio prácticamente se vuelve plano, ¿no? Para formar lo que es los neumocitos 1 y 2 que forman la pared de los alveolos. Entonces acá se va a dar la transición, el cambio de epitelio, digamos ya desaparece cartílago, músculo liso, ya se torna más respiratorio y acá prácticamente donde se realiza el intercambio gaseoso van a ser los alveolos, ¿no? Entonces, ¿cuál, digamos, son las divisiones que se tienen en los bronquios? ¿No? Tenemos una túnica mucosa con el epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado. Luego vamos a tener una túnica muscular en la que vamos a encontrar músculo liso. Luego vamos a tener el cartílago, que también, como les decía, tanto la túnica mucosa como este cartílago va a ir disminuyendo poco a poco hasta desaparecer, ¿no? Y por fuera, más periféricamente, tenemos a la adventicia, donde encontramos tejido conectivo laxo con fibras colágenas, fibroblastos, vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas. Acá tenemos un bronquio, vean cómo se va dividiéndose hacia, digamos, hacia la luz, el epitelio hace como una especie de pliegues,
todo este es epitelio respiratorio, cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado con globed cells, ¿no? Todo este es el epitelio respiratorio a la luz del bronquio. Algunas veces aparece con material mucoide porque estas células producen moquito, las células Globecell y también las glándulas que vamos a encontrar más periféricamente, ¿no? El músculo liso que está alrededor, la túnica muscular y más periféricamente los anillos cartilaginosos, ¿no? Acá tenemos cartílago hialino, el epitelio, la parte músculo liso, el cartílago y ya más periféricamente la adventicia, ¿no? Acá no hay mesotelio, sino ya, digamos, estamos en directo contacto con ya, digamos, la parte del armazón que tiene el árbol respiratorio, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar fibras colágenas, fibroblastos, no es que, digamos, todo esto está en el aire, no hay ninguna estructura que le sostiene, ¿no? Entonces todo esto sostiene un armazón de tejido conectivo, ¿no? Entonces ese tejido conectivo a través de los fibroblastos, de las fibras reticulares, le forma un armazón, ¿no? Sobre que asientan todas estas estructuras. Por un lado, acá tenemos un cortecito que nos permite, digamos, diferenciar. Tenemos acá el esófago. Detrás, al delante, tenemos la tráquea. Toda la parte del cartílago. La luz, en la parte posterior encontramos músculo liso. Acá tenemos glándulas seromucosas. Igual, acá también glándulas seromucosas. Acá el epitelio de la tráquea es epitelio respiratorio, cilíndrico, ciliado, con células globed cell. Aparecen acá como unos globitos transparentes. Esas son las células que producen moco, por eso no se pinta y aparecen transparentes, ¿no? ¿Qué tenemos debajo? Tenemos una capa submucosa, ¿ya? Y luego vamos a encontrar el cartílago hialino, ¿no? Formando esa estructura como anillo. Y más periféricamente la adventicia, que es tejido conectivo laxo con vasos sanguíneos, con terminaciones nerviosas. Acá igual, ya conforme se van dividiendo la tráquea para los bronquios, vemos más internamente el epitelio, persiste el epitelio respiratorio. Acá ya a nivel de los bronquios vamos a encontrar músculo liso, debajo nomás de la lámina propia. Acá tenemos la submucosa con glándulas seromucosas y los anillos cartilaginosos, ¿no? Que los vemos acá de un color azulito. Entonces, esta es, digamos, parte de lo que sería un bronquio, ¿no? Entonces, acá ya está esquematizado lo mismo igual, el epitelio cilíndrico con globed cell. Acá sería lo que está debajo, sería la membrana basal, ¿no? Debajo de ello ya vamos a tener lo que sería la lámina propia, con vasitos acá sanguíneos. Ahí tenemos, por ejemplo, fibroblastos que producen las fibras colágenas y están en toda esta parte, ¿no? Más profundamente vamos a tener los acinos seromucosos. Todos estos serían un acino mucoso y este un seroso, ¿no? Entonces, el agua y el moco que le proporcionan ambas estructuras van a hacer que la mucosa bronquial también esté húmeda, ¿no? No esté seca. Acá menor aumento, otro cortecito igual. Bronquio, epitelio, debajo del epitelio la membrana basal, lo que correspondería a la lámina propia, el músculo liso, la parte, digamos, de la submucosa con glándulas y, digamos, los anillos cartilaginosos. Acá mayor aumento, se nota acá mucho mejor todavía, vean las globed cell, aparecen como espacios claritos, casi todo se ve así claro y el núcleo está desplazado hacia la base, ¿no? Entonces, por eso que hacia esta parte se observan unas bolitas moraditas que vienen a ser los núcleos de estas células, ¿no? Que son las globed cell, más las otras columnares que están a su costado. Entonces, debajo tenemos una membrana basal. Debajo de eso sí tenemos la lámina propia. Y debajo de esa lámina propia vamos a tener la submucosa, ¿no? Esta submucosa va a tener en medio de los cartílagos, vamos a tener las glándulas seromucosas
Y acá vemos, ¿no? Un anillo cartilaginoso por acá. Acá tenemos parte, digamos, del el conducto de secreción de una glándula. Por eso se ve con material mucoide, ¿no? Pues acá tenemos otro cortecito, una vista panorámica de un corte histológico que nos permite ver, digamos, algunas veces que se forma como una especie de pliegues en los bronquios. Acá este mismo corte lo estamos viendo con una aproximación del epitelio. Vean, así se ve. Es un epitelio, tiene cilios, es cilíndrico, son células alargadas, pseudo, porque vean, los núcleos están a diferentes alturas. Es un epitelio cilíndrico, pseudo estratificado, con células Glovet cell, tiene sus cilios, ¿no? Entonces, eso, digamos, sería correspondiente a un cortecito de por acá. Ya más profundamente vamos a encontrar, digamos, igual otra vista panorámica. Nos está permitiendo todavía ver un bronquiolo. Todos estos vienen a ser los sacos alveolares, espacios claros, vasos sanguíneos. Acá otro corte también con hematoxilina y eosina. Vean, no hay separación entre las células. Aparecen a diferentes alturas, por lo que se les llama pseudo. Debajo vamos a tener también la lámina propia con vasitos sanguíneos, terminaciones nerviosas. Algunas veces también se ve fibras musculares lisas. En otros cortes lo vemos más prominentes y acá tenemos los condrocitos del cartílago hialino. Acá otro corte con otra vista panorámica, el cartílago, el tejido conectivo que está a su alrededor con componente inflamatorio y acá el epitelio, ¿no? Que tiene varias hileras de células. Acá con una aproximación vemos el epitelio cilíndrico, ven, ¿verdad? Son células cilíndricas, lo que están bien apiñadas, bien juntitas, por eso los núcleos aparecen así, dándonos una sensación de que fueran varias hileras, pero en realidad es una sola. Ahora acá tenemos que todas estas cilíndricas columnares tienen su cilio, ¿no? Su membrana basal y luego sus cilios. Y esta célula caliciforme forma como unas bolsas de agüita, que algunas veces está en menor cantidad, ¿no? U otras en mayor proporción. Vean, los núcleos de las células cilíndricas son prominentes, casi todos son del mismo tamaño, ¿no? Esto es lo normal, por esa ubicación de una arriba a otra abajo, es lo que llamamos pseudo. Y se ve bonito los cilios, ¿no? Que aparecen como unas escobitas. Entonces, ya para entrar a pulmones hasta acá, ¿tienen alguna pregunta? A ver, chicos, vamos a hacer un espacio de unos 3 minutos para que tomen un poquito de agua y para que podamos continuar, ¿ya? ¿Me están escuchando? Sí, Miss, gracias. Ya listo.